Amigos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy muy contento de encontrarme con todos ustedes y vamos a hacer comentarios a una sentencia que me pareció muy importante porque es precedente obligatorio actualmente en nuestra legislación. El Tribunal Constitucional ha emitido en el expediente 04539-2012 una acción de amparo a solicitud del Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros. Esta acción de amparo tiene, como decía hace un ratito, como parte elemental porque es un precedente obligatorio. Es decir, todos los jueces de la nación están obligados a tomar en cuenta este fallo como precedente. Y en el caso que quieran apartarse de este precedente, es lógico que tienen los jueces que fundamentar el por qué se apartan de este precedente. Es decir, esto es ya prácticamente una situación que cualquier juez de la nación está en la obligación de tomarlo en cuenta cuando se tenga que fundamentar un fallo o cuando se tenga que ver un caso conocido. ¿Y de qué se trata? Acá es un tema laboral. ¿Por qué? Porque básicamente voy a leer parte fundamental, ¿no?, de lo que fue el pedido del sindicato, y decía que el sindicato recurrente perseguía que se prohíba a la demandada, se le obliga a los dirigentes sindicales, trabajadores afiliados al sindicato y trabajadores en general a realizar trabajos forzosos sin consentimiento y bajo pena de sanción. A realizar trabajos forzosos. Y después se dejen sin efecto los memorandos y cartas mediante las cuales se sanciona arbitraria e inconstitucionalmente a los dirigentes sindicales y a 7 afiliados al sindicato recurrente, con suspensión sin goce de haber por 3 días calendarios, por el hecho de haber gozado de su derecho a descanso del día feriado. Esto nos lleva a decir que los trabajadores, lógicamente, los trabajadores tienen el derecho y la obligación de descansar en el día feriado. Pero ¿cuál es el tema? El tema acá es que la administración tributaria y aduanera cambió de horarios a los trabajadores. Y al cambiar horarios ya se asignó días feriados como días hábiles para que puedan laborar. ¿Por qué? Porque así lo establecía el reglamento de trabajo. ¿Y con ello qué significaba? Con ello significaba, lógicamente, que no se le tenga que pagar los derechos que corresponden venir a trabajar en un día feriado. Y lógico también le llevaba a la administración que si venía a trabajar en el día feriado, lógico, era evidente que lo estaban considerando como un día habitual, como un día normal. ¿Por qué? Porque el empleador consideraba que al cambiar el horario, es decir, el día feriado, venías a trabajar, lógico, dentro de tu horario, las 8 horas que yo te establezco, hay días hábiles que te deberían a compensar. Y aquí hay una gran discusión. Hay una discusión. Venir a trabajar en un día feriado, y si ese día feriado te lo están compensando, este fallo del tribunal dice y establece de que si vienes a trabajar un día feriado, así tengas el cambio en horario, tiene la obligación el empleador de pagarte una sobretasa. Una sobretasa que establece la norma, que en este caso la ley ha establecido. Es decir, que en algunos casos llega al 100%, 150%, 200%, ¿no? Y dependerá a partir de qué hora. Después de cumplir las 8 horas. Imagínense ustedes, ¿no?, que si bien es cierto, para el trabajador esto es muy bueno, pero también hay que ver la balanza también para el empleador. Hasta qué punto puede ser bueno o malo una sobretasa en la cual no estaba prevista, más aún cuando el empleador ha considerado que el cambiarte de horario, o sea, tener turnos diferenciados, puede generar la obligación que un día feriado, un día domingo, un día feriado habitual, tenga la obligación de pagar una sobretasa. Entonces, de esto un poco consiste el tema. Y voy a seguir leyendo parte de lo que dice acá. Se dispone que los servicios emplazados y funcionarios en general de la demandada se abstengan en lo sucesivo de practicar actos homogéneos. Se ordene a la entidad demandada que inicie contra sus servidores demandados los respectivos procedimientos administrativos y disciplinarios por la acción inconstitucional
que han inventado. Se disponga en la sentencia la remisión de los actuados al fiscal penal correspondiente en conformidad con el artículo 8 del Código Procesal Constitucional al existir en el presente caso la probable comisión del delito tipificado en el artículo 151 del Código Penal, debiendo imponer la pena adecuada, así como la pena accesoria de destitución en el cargo y se abonen las costas y costos de proceso. El sindicato demandante sostiene que la SUNAC viene programando horarios de trabajo en días feriados, no laborables, nacionales para los trabajadores sindicalizados, dirigentes y personal en general. Es decir, no le basta tener horarios normales de lunes a viernes o de lunes a sábado dentro de las 48 horas laborales, sino que tiene en este caso el empleador de crear horarios diferenciados. O sea, a un grupo de trabajadores le asigna un horario y a otros otro horario, horarios diferenciados en días y horas diferentes. Es donde estos horarios diferenciados se implicaba de que tengan que trabajar en días feriados. Entonces la sentencia radica ahí y pagar la sobretasa. ¿Cuál sobretasa? La que señala el decreto legislativo 713, norma que a la fecha está vigente y de acuerdo a lo que establece el decreto supremo 012-92 en su artículo 8, que habla justamente, que reglamenta el decreto legislativo 713. ¿Esto qué implica para un lenguaje común? ¿Qué cosa entendemos por trabajo y cómo el trabajo de sobretiempo puede llevar a que el empleador cree compensaciones? Normalmente nuestra legislación permite las compensaciones, esto hasta hace poco, pero lo que nos da a entender esta jurisprudencia, que si bien es cierto, el empleador puede crear horarios diferenciados, porque así lo establece la norma, así lo puede dar, pero que cuando estos horarios diferenciados sean en días feriados, entendemos cuáles son los días feriados. El día domingo, por ejemplo, es un día feriado, entonces quiere decir que el día domingo, no guste o no disguste, no se puede trabajar. Y si se va a trabajar un trabajador el día domingo, tiene la obligación de que se le pague la sobretasa. ¿Y qué sobretasa? La que asigna el decreto legislativo 713 y la que reglamenta el decreto supremo 052, 012-92 TR. Acuérdense que este reglamento, así como este decreto legislativo, en realidad nace en la época del señor Fujimori. Imagínense cómo así se cambió. Porque antes era la obligación de un trabajo normal de que todo trabajador que realizaba horas adicionales a la jornada normal, denominada horas extras, ¿no? el empleador estaba en la obligación, lógico, de pagarle la compensación que correspondía de acuerdo a la ley. Con este decreto legislativo 713 se señaló la sobretasa y también se señaló la obligación. También en este reglamento estableció condiciones especiales, como por ejemplo el empleador podría compensar. El Tribunal Constitucional ha dicho, ok, nadie te dice que no puedas compensar las horas, las podemos compensar, pero lo que se dice, sea el sector público, sea el sector privado, donde tú trabajes, están en la obligación. ¿Cuál es la obligación? No solamente si vas a trabajar un día feriado, te tienen que pagar la sobretasa. No, pero yo tengo un reglamento interno de trabajo y de ahí me da un horario en la cual establezca que yo tengo que trabajar de martes a domingo. Sí, señor, y descanso el lunes, sí. Pero ese domingo, como es un día feriado, ¿no? Ese domingo tiene que pagarte la sobretasa. Es decir, no podrías, en cierta manera. Esto es un poco que llama la atención. Si me están dando la compensación de un día normal, por ejemplo, si yo trabajo de martes a domingo y el domingo es feriado, mi empleador va a tener la obligación de pagar una sobretasa, entonces descanso el día lunes. Sí, pero acá el tribunal ha señalado que el día feriado, que es un día normal, ¿no? Tienes derecho a que te pague tu compensación de la tasa que establece el decreto legislativo 713. Es un poco polémico, porque si nos ponemos en la posición de trabajadores, ¿no? Aplaudimos, pero vamos a ponernos en la posición también de los empresarios, de aquellos, por ejemplo, que tengan
Se me ocurre, en el sector público, los obreros municipales son régimen de la actividad privada, 728. Los serenazgos están considerados como régimen de la actividad privada, 728. Entonces, un serenazgo que tiene horarios especiales y trabajan domingo porque tienen que ver seguridad ciudadana, entonces tendrían la obligación, y trabajan día feriado, tendrían la obligación de pagarle una sobretasa, porque así lo establece este fallo de presencia obligatoria. Imagínense ustedes. Entonces el Estado tendría que cumplir lo que dice este precedente. ¿Y qué nos podrían decir? Nos podrían decir, no, que el serenazgo, el obrero, porque el sereno está considerado dentro del régimen de la actividad privada 728, porque está considerado como obrero, entonces tiene la obligación, en este caso el gobierno local, de pagarle la sobretasa. ¿Y cuál es la sobretasa? La que establece el decreto legislativo 713. Oiga, pero si los serenos, yo les he dado como gobierno municipal, les he dado un reglamento de trabajo y les he creado un horario especial. Sí, pues señor, pero acá hay un fallo del tribunal que es su obligación. Entonces, ojo, cuidado, porque esto puede traer consigo que los gobiernos locales tengan que presupuestar, ¿no?, de acuerdo a ley, ¿no?, estas jornadas como un presupuesto adicional. O sea que el gobierno local tendrá que generar mayores recursos, sean recursos no ordinarios que vienen del tesoro público, sino recursos extraordinarios, para que de esa manera los serenazgos también tengan el derecho de recibir, en este caso, ¿no?, lo que establece el fallo del Tribunal Constitucional. La obligación de pagarle la sobretasa si trabajas días feriados. Oiga, pero si lo estoy compensando, le voy a compensar, el domingo va a trabajar, pero el día lunes se lo voy a dar gratis. Sí, pues, pero esa compensación no lo establece. Y eso está bien, porque va a trabajar domingo, pero independientemente que le estás compensando el lunes, le dice, hay una sobretasa que hay que pagar. Entonces, no solamente somos los obreros municipales que tienen régimen de la actividad privada, sino también las diferentes industrias de la actividad privada. Vamos a suponer, ¿no?, que industrias que tengan fábricas que trabajan los días domingo, los días feriados, o hacen un día feriado y ese día feriado pues tienen que pagarle la sobretasa. Es decir, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los turnos que tienen ahí industrias que tienen 3 turnos de 8 horas? Y hay turnos que comienzan, por decirte, desde las 8 de la mañana, ¿no? Y hay otros que terminan el segundo turno a las 2 y de ahí terminan, y hay otro que empieza a las 6 de la tarde y termina de repente de madrugada, o aquellos turnos que terminan en la madrugada o que cogen toda la noche. Entonces tendrían que pagarle también a esos turnos especiales la sobretasa. ¿Por qué? Porque eso es lo que se da a entender en este fallo. Yo creo que, me parece a mí, mi opinión, si bien es cierto es bueno, es decir, esa sobretasa, ¿no?, de turnos de madrugada, de turnos de noche, turnos en los cuales el trabajador efectúe las labores fuera de su horario normal, va a tener la obligación, lógico, el empleador, que pagar la sobretasa. ¿Es muy discutible? Sí. Y es más, el propio fallo, ¿no?, ha establecido voto dirimente, ¿no? Hay un voto dirimente por parte del Supremo, en este caso el constitucionalista Ledesma Narváez, que él sí considera que no. ¿Qué es lo que dice en sus considerandos de opinión sobre este fallo? Él le solicitaba que era un exceso, porque le estábamos quitando prácticamente el derecho que también tienen los empresarios, ¿no? Y voy a leer un poco lo que dice el voto singular del magistrado Ledesma Narváez sobre esto, que justamente hoy es presidente de observancia obligatoria para todos los jueces peruanos. Dice: con el debido respeto y con la opinión de mis colegas magistrados en el presente caso, estimo que la demanda debe declararse improcedente, en el extremo referido a que se deje sin efecto los memorandos y cartas sancionatorias remitidas a los afiliados del demandante. Declararse
estado de cosas inconstitucionales la política laboral ocasionada por la aplicación del artículo 8 del Decreto Legislativo 713 e infundada en los demás extremos. En general, opino que los trabajadores pueden elegir disfrutar o no de los días feriados nacionales no laborales, pero considero que el tratamiento de este derecho en términos absolutos, como realiza la resolución de mayoría, puede ocasionar en la práctica la interrupción e entorpecimiento de los servicios públicos de carácter continuado. Por ello, expreso las siguientes razones de mi discrepancia. Ojo, acá señala y deja la voluntad, dice, ¿no?, lo que da el magistrado, en que el trabajador puede decidir entre trabajar o no en días feriados. Vamos a escuchar, o voy a leer, mejor dicho, cada una de las opiniones dadas por este magistrado por el voto directo. Dice, en cuanto al extremo de la demanda que solicita que se anule las sanciones contenidas en los memorandos, en las cartas enviadas a los afiliados y dirigentes del sindicato, debe señalarse que debe declararse improcedente en la medida que las sanciones impuestas han devenido en irreparables, pues la suspensión del goce de haber de la cual fueron objeto no excedieron los 3 días, los cuales se cumplieron incluso antes de la interposición de la demanda. Por lo tanto, debe aplicarse el artículo 5º, inciso 5 del Código Procesal Constitucional. Es decir, en otras palabras, ha habido sustracción de la materia. ¿Qué implica la sustracción de la materia? Oye, ya no, pues ya no es necesario porque ya está consumado el hecho, ya se nos sustraigo de la materia. En este sentido, carecería de objeto revisar las supuestas afectaciones al derecho a la libertad de opinión contenidas por los sancionados, en los casos específicos del servidor Paul Castellano Córdoba, Víctor Hugo Calvo Durán, que se hace referencia en los fundamentos 23 y 30 de la resolución de mayoría. Más aún, si no ha sido expuestos este hecho en la demanda. Por otro lado, sobre el extremo también se aprecia que respecto a los señores Miguel González, Mujica, Karen Fernández, Juan Pablo, Berta, Verónica Dulando, Óscar Armando Yuncor Flores y Joel Esquivel Valdivia, sus acciones fueron igualmente cuestionadas fuera del plazo, según se puede computar de las fechas de notificación de las mismas, a folios 21 al 26, cuaderno 3. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, el sindicato de trabajadores tributarios y aduaneros cuestiona que no solamente no fueron a trabajar en el día feriado, sino que producto de no haber ido a trabajar en el día feriado, fueron sancionados mediante memos y cartas. Entonces el tribunal dice, en este caso el magistrado, señala, ¿no?, de que eso ya ha habido sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque ya el hecho está consumado, o sea, se le sancionó, se les descontó y por lo tanto ya no habría materia de análisis desde ese punto de vista. Eso es lo que da a entender el magistrado. Y después, en cuanto a lo referido a la política de la entidad de exigir a sus servidores a laborar en los días feriados nacionales no laborables, debo indicar lo siguiente. El sindicato alega que la entidad emplazada viene forzando a sus servidores a trabajar en los días feriados no laborables e incluso los han sancionado disciplinariamente con suspensión del goce de salario a 5 de sus dirigentes y a 6 de sus afiliados, a pesar que expresaron su decisión de tomar su descanso físico. Afirma que la vulneración de sus derechos laborales se realizará mediante una interpretación arbitraria del artículo 8 del reglamento del Decreto Legislativo 713, que establece que no se considera que se ha trabajado en feriado no laborable cuando el turno de trabajo se inicie en día laborable y concluye en día feriado no laborable. No se considera que se ha trabajado en feriado no laborable cuando el turno de trabajo se inicie en día laborable y concluya en feriado no laborable. Y después dice, en principio la actuación de imponer a los trabajadores el deber de laborar en los feriados no laborables se relaciona con la prohibición del artículo 23 de la Constitución, según la cual ninguna relación laboral puede desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, es decir, que no puede ser confiscado ni despreciado como persona. Si bien en el texto constitucional no existe un derecho constitucional a descansar
en los días feriados nacionales no laborables. No obstante, en la medida que estos feriados son fechas significativas de eventos culturales, históricos o religiosos de nuestro país que buscan promover la vida familiar y reforzar el sentido de permanencia de los ciudadanos en nuestra comunidad, los actos del empleador que supriman sin más la decisión del trabajador de participar en estas fechas sin que medie una justificación incurren en infracción de este precepto constitucional. Creo que es claro. En ese aspecto compartimos totalmente. Trabajar en días feriados no laborables, lógicamente, deriva a una obligación, no solamente que si lo hace, está en la expectativa del trabajador de decidir. Segundo, también comparto el criterio que si lo hace el trabajador tiene la obligación, el empleador, de pagarle los días, mejor dicho, pagarle económicamente la sobretasa que establece el decreto legislativo 713. Después dice, por ello, en mi opinión, es inconstitucional por rebajar la dignidad del trabajador sancionado por el hecho de decidir gozar de su descanso en los días feriados no laborables, pero considero que es importante precisar que ello será siempre y cuando el empleador carezca de una justificación razonable y debidamente sustentada. A mi juicio, existen situaciones excepcionales en las cuales el empleador sí puede constreñir a sus trabajadores a laborar en los días feriados no laborables, en los casos que por la naturaleza de la actividad que realiza así lo exija, o en los casos de fuerza mayor o el hecho fortuito. Por ejemplo, en caso de las empresas que utilizan procedimientos tecnológicos que por consideraciones técnicas no pueden ser interrumpidos ningún día de la semana. En los casos de las entidades estatales que prestan servicios públicos de necesidad continua y que tampoco pueden ser interrumpidos. Seguridad ciudadana, atención médica, electricidad. Es decir, yo comparto también ese criterio. Que para los casos, por ejemplo, los hospitales, los médicos, los que trabajan en la parte administrativa y que están bajo el régimen de la actividad privada, 728, tendrían la obligación, lógicamente, de cuando están en una zona para atender los servicios públicos de necesidad pública, tendrían la obligación de trabajar esos días, porque no se puede dejar. ¿Y cómo se tendría que justificar? No solamente con la compensación de un día, sino que también con una sobretasa. O en todo caso, podría haber un acuerdo entre trabajador y empleador donde ambas partes, en función a un tratamiento, se podría llegar a un bono por esos días si es que esto es constante. Esa es mi opinión en lo que respecta a eso. Yo creo que sería una salida fundamental. Si ese trabajador sabe que todo el tiempo de día feriado, ¿no?, va a tener que trabajar en esos días, porque no se puede dejar, lógicamente, debería que tenga no solamente la aplicación de una sobretasa, y si tú no quieres pagar la sobretasa, el empleador tendría que llevar un acuerdo. En ese acuerdo se establecería un monto mensual como un bono por el tema de ese trabajo, a pesar de que tú le estás dando un día adicional para que descanse, sino por trabajar en el día feriado en esos días. Por ejemplo, trabajar en Navidad, o trabajar el 28 de julio, o trabajar en días festivos. Entonces eso es así. Igualmente en el caso de la seguridad ciudadana, igualmente en el caso de la electricidad, o sea, aquellos que trabajan, por ejemplo, para las empresas eléctricas, que tienen que tener turnos, estar en días feriados, porque en cualquier momento puede ocurrir alguna situación de emergencia. Después dice, no se debe considerar únicamente los intereses de los trabajadores, los cuales ciertamente tienen una naturaleza y un género que exige mayor tutela, sino que también debe tomarse en cuenta los intereses de los empleadores, que para argumentar correctamente si en este caso de asistir a laborar a los trabajadores en día feriado vulnera o no la Constitución. En mi juicio, omitir ponderar la necesidad del empleador y en particular la necesidad de las entidades públicas que brindan servicios públicos continuados, como es el caso de autos, es incorrecto y nos puede llevar a consecuencias indeseables. En el caso del Estado, como empleador, puede poner incluso en peligro la continuidad de servicios públicos esenciales, en todo caso, entorpecer seriamente. Por eso discrepo cordialmente. Este es el fallo de nuestro magistrado, Ledesma Narváez, en el cual establece que prácticamente considera, con forma razonada, que si da a trabajar en días feriados, debe también el empleador, en cierta manera, justificar la razón. Si es un servicio público, señala, es una excepción, que tenga que trabajar.
pero también le dice la ley, o sea, la mayoría le dice, está bien, así debe ser, que venga a trabajar, pero si va a venir a trabajar, no solamente le vas a compensar un día, sino que también tienes que pagarle las sobretasa. Entonces la discusión está, que este magistrado señala, no es necesario, porque ya basta con la sobretasa, con el día de descanso, y no tengo por qué pagarle la sobretasa, más aún cuando se trata de empresas del Estado, ¿no? Entonces la mayoría ha señalado lo contrario, y lo cual creo, sinceramente, de que esto puede traer para ciertos sectores de la actividad pública, ¿no? Puede traer a que tengan que emitir mayor presupuesto, sobre todo para el caso de los serenados. Claro que en nuestra realidad, en nuestra forma de ver, muchas entidades públicas, por no decir la gran mayoría, y me quedo corto, yo diría todas las entidades públicas, de cierta manera no cumplen con la Constitución del Estado, y menos con los fallos del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque creamos, por ejemplo, regímenes diferenciados como el CAS. ¿La arrancaría al CAS venía a trabajar en horarios diferenciados? Porque el CAS es un trabajador del Estado, pero tiene una ley especial. No le abarca todos los derechos y beneficios. Le podrán compensar. Yo creo que el CAS a lo mucho le compensarán ese día. Sería bueno investigar. Yo tengo entendido que no. Básicamente en el Estado. Muchas veces trabajadores CAS. Y bueno, los CAS siquiera se les paga, ¿no? Como parte de, ¿no? Los días de vacaciones, se podría decir, porque no tienen CTS. Y bueno, y las horas extras, horas simplemente son horas compensadas. Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿no? El caso de los CAS, por ejemplo. Pero vamos a ir en el Estado mismo, que les encanta hacer esto. No son CAS, les hacen órdenes de servicio. Órdenes de servicio completamente desnaturalizadas, donde al trabajador no le pagan nada, solamente lo que dice su orden de servicio, y si tiene que venir días feriados, domingos, los días que quiera y a la hora que quiera, simplemente va. Entonces el Estado sería un primer violador de los derechos fundamentales y lógicamente de los fallos del Tribunal Constitucional. Los dejo con esta inquietud y espero haber cumplido mi labor en haber hecho el análisis crítico y constructivo de este fallo del Tribunal Constitucional, que es un precedente de obligancia obligatoria. Nos vemos hasta la próxima.